El artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Mientras que el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, entre otras, están obligadas a rendir cuentas sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y omisiones. De acuerdo a lo señalado en el artículo 4 del Reglamento de la Rendición de Cuentas, este acto es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible que permite someter a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. Quienes conformamos la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, les damos la más cordial bienvenida a este evento de rendición de cuentas 2024. Agradecemos la presencia de la ciudadanía y de las autoridades que nos acompañan. Magíster Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Magíster Nadia Yalc Rodríguez, Intendente General. Magíster Katia Barros, Intendente Nacional Resolutiva. Socióloga Daniela Ocaña, Intendente Nacional de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Socióloga Samantha Almeida, Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica. Magíster Sheila Espinosa de los Monteros, Coordinadora General Administrativa Financiera. Ingeniero Santiago Saranzi, Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Magíster Diego Narváez, Coordinador General de Asesoría Jurídica. Doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado. Magíster Cristina Murillo, Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Magíster David Seguro, Superintendente de Competencia Económica Subrogante. Magíster Marcia Díaz, Secretaria Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social. Abogado Ángel Armijos, Secretario General del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos Comaga. Demás delegados de las diferentes instituciones que nos acompañan, funcionarios y servidores de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo y a los ciudadanos que nos acompañan esta mañana, es un honor contar con su presencia. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Para dar inicio a este evento, les invito a ponerse de pie y entonar las sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador.
Tomamos asiento, por favor. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo es una entidad técnica que precautela el interés de la ciudadanía sobre el territorio a través de la vigilancia y el control de los procesos de ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo, en el marco de la normativa legal vigente, de acuerdo con las competencias de cada nivel de gobierno, aplicando criterios de auditoría gubernamental. A los presentes y a quienes nos siguen a través de esta transmisión en vivo, les recordamos que una vez concluida la deliberación y la presentación del informe de rendición de cuentas, daremos paso a la ronda de preguntas y respuestas, para lo cual ustedes podrán efectuar sus inquietudes o consultas a través de los comentarios en esta transmisión y el público presente tendremos un registro de preguntas. Al finalizar esta ronda, les invitaremos a formar parte de las mesas de trabajo en donde abordaremos las siguientes temáticas. Mesa 1, diagnósticos territoriales. Mesa 2, acciones de control. Mesa 3, remediación y medidas de reparación. A continuación, damos la bienvenida al magíster Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, quien presentará la deliberación del ejercicio fiscal 2024. Este espacio constituye un momento clave para dar a conocer los principales logros, avances y desafíos de la gestión institucional, reafirmando así nuestro compromiso con la transparencia. También invitamos a las autoridades, por favor, a tomar asiento en la parte baja para continuar con la deliberación. Buenos días con todos y todas los asistentes, señor Mauricio Torres, Contralor del Estado, señora Cristina Murillo, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, señora Marcia Díaz, Secretaria General del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, abogado Ángel Armijo, Secretario General del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos Comaga, señor Esteban Orellana, Presidente Ejecutivo de la AME, demás invitados, entre ellos un placer estar aquí frente a ustedes en esta deliberación pública para comentarles de los resultados de la gestión de un año de trabajo de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Vamos a esperar un momento a que bajen las pantallas para poder iniciar. Mientras tanto, quiero empezar esta intervención hablando un poco de la función delicada que tiene la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo en un país como Ecuador. Ecuador es un país que se sigue expandiendo de forma irregular y poco planificada. Siendo año 2025, es un país que planifica sin un adecuado cumplimiento normativo, sin el uso de tecnología. En este sentido, la planificación que se piensa en la ley armónica entre el Ejecutivo y los gobiernos autónomos descentralizados todavía no contiene una adecuada armonía, una armonía pensada justamente para que todos los niveles de gobierno actúen como un armónico. Todavía seguimos construyendo como país en áreas vulnerables, en áreas de riesgo natural, poniendo en riesgo la vida de los y las ciudadanas. Ecuador todavía es un país que construye sobre áreas naturales protegidas. En ese marco, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo se inserta como una solución o como una propuesta para controlar que las entidades, en este caso, que tienen como delicada misión la generación de política pública, la aplicación de política pública, la articulación de esta planificación y sobre todo el control de estas actividades que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y que causan afectaciones ingentes al patrimonio de los y las ciudadanas, pues puedan cumplir con su rol, puedan cumplir con estas delicadas misiones que tienen a su cargo.
¿Por qué es necesario y por qué era necesario este control? Año a año, cuando presentamos los resultados de la gestión de esta institución, vemos cómo el cumplimiento normativo por parte de los GATS todavía es incipiente. En ese sentido, no es una situación de compleja solución. Los GATS también atraviesan dificultades al momento de la ejecución de la política pública, pero el contar con esta información que viene de las acciones de control nos ayuda justamente para entender qué política pública debe ejercer desde el Ejecutivo hasta los gobiernos descentralizados para articular quizá todos los esfuerzos financieros y de ejecución para lograr que la planificación territorial sea lo que debe ser y que es un verdadero articulador de la política pública en el Ecuador. En esta rendición de cuentas, que esperamos tome alrededor de 45 minutos, vamos a tratar 7 puntos. Estrategias institucionales, cómo actúa la SOT para las personas que no tienen conocimiento todavía. Vamos a presentar los resultados de acción en vigilancia y control, planificaciones de las acciones 2025, que es parte de lo que hemos hecho este año, impacto de las acciones del 2024, percepción de acciones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, impacto económico de las acciones de la SOT, cumplimiento normativo de entidades controladas, y vamos a presentar ciertos datos de la gestión institucional en números. Como primer punto vamos a hablar de las estrategias corporativas que manejamos desde la SOT. Como toda gerencia adecuada, debemos trabajar con una planificación estratégica para cumplir con los objetivos que tenía planteada la institución y sobre todo considerando que nuestros recursos son incipientes. Según cálculos internos de la Superintendencia, para poder cumplir con las atribuciones que nosotros tenemos enmarcadas en la ley, que son temas tan amplios como controlar un plan de uso y gestión de suelo, o tan específicos como, por ejemplo, controlar las normas NEC dentro de las construcciones y cómo los municipios le ejercen, son temas que pueden ser sumamente complicados y requieren una cantidad bastante fuerte de talento humano y también incluso de equipamiento que permita al talento humano pues, controlar la aplicación adecuada de la normativa. En ese sentido, nuestra planificación estratégica ha tenido en cuenta algunos ítems como por ejemplo usar adecuadamente los recursos. Como les decía, hemos pensado y hemos calculado que más o menos un presupuesto de 11.5 millones o 12 millones de dólares sería lo necesario para poder cumplir con todas las misiones que nosotros tenemos bajo ley. Nuestro presupuesto actual está cerca de los 3 millones de dólares, entonces eso nos aboca a optimizar el manejo de recursos. Por otro lado, no se puede hablar de una planificación estratégica sin optimizar y trabajar en nuestros procesos institucionales, optimizarlos en términos de eficiencia. Como entidad de control, como entidad abocada al control, era también importante trabajar en la normativa, generación de nueva normativa que sea eficiente y vaya de acorde a los procesos que hayamos generado. También era necesario la optimización de talento humano. La superintendencia tenía su sede en la ciudad de Cuenca. Hicimos el traslado a la ciudad de Quito, algo bastante acertado por los resultados que hemos obtenido, pero sin embargo nos obligó desde un inicio a optimizar y trabajar en la capacidad del talento humano. Por otro lado, la tecnología es nuestro aliado. Trabajamos fuertemente para mejorar los sistemas tecnológicos, tanto para consumo interno, para eficiencia interna, como para el exterior. Y fuimos trabajando también en mejorar la cultura organizacional, algo que parece no ser importante, pero lo es, en el sentido de que cada institución funciona como bien lo dice su nombre, como un organismo vivo, en donde cada área forma parte de ese organismo y necesitamos que todos los funcionarios de la superintendencia trabajen en forma adecuada, en forma competitiva, pero en pos de los objetivos institucionales. En ese sentido nos trazamos desde el 2021 objetivos bastante caros. Uno de ellos es el posicionamiento. La superintendencia tenía entre sus retos posicionarse como una entidad de control autónoma. Veníamos arrastrando como institución viejos estigmas de un control politizado, un control de persecución a los gobiernos autónomos descentralizados, de los cuales nos hemos intentado alejar bajo un posicionamiento de una entidad técnica, de una entidad bien manejada. Nos hemos planteado objetivos de mejorar la eficiencia institucional, mejorar también la productividad. Necesitamos, de nada sirve todos los procesos que les comenté hace un momento si es que no mejoramos la productividad. Pero también trabajamos en mejorar el impacto y la relevancia. Cuando inicié la gestión, la mayor parte de procesos que la institución realizaba en contra de sus controlados o para sus controlados
tenían que ver con una entrega de información. En otras palabras, la institución nadie le ponía atención, por lo tanto, no nos entregaba la información que requeríamos y los procesos iban en esa función. Pero, a pesar de que la institución tenía, por ejemplo, rol de cobros mediante coactiva, no se hacía efecto este rol y por lo tanto la institución se encontraba en un paro, en una homeostasis de improductividad que intentamos destruir. Y por último, y tal vez el más caro objetivo de la institución es la permanencia. Consideramos que el rol de control en aspectos de uso y gestión de suelo es algo sumamente crítico e importante en un país en desarrollo como el Ecuador. Consideramos que bajo los datos que nosotros vamos generando año a año, el control es imprescindible para buscar que tras el cumplimiento normativo el Ecuador pase a ser de un país en desarrollo a un país desarrollado. En ese sentido hemos tenido éxito en casi todos los roles que nos hemos comprometido. Hemos aumentado en un 22% los recursos en años de carencia económica. Hemos incrementado los procesos institucionales en todos los sentidos, desde temas operativos hasta temas estratégicos. Hemos implementado nuevas normativas. Hemos incluso incrementado talento humano bajo estrategias de talento humano en función del sector público, que nos han llevado a aumentar un 9.5% en este tiempo la oferta de talento humano. Hemos generado sistemas tecnológicos, hace poco tiempo estuvimos presentando nuestro geoportal, pero también estamos trabajando en un nuevo sistema que permitirá a toda la ciudadanía tener a su disposición todas las ordenanzas generadas por los gobiernos autónomos descentralizados en materia de uso y gestión de suelo y construcción a nivel nacional. Y por último, y algo no menos importante, hemos logrado esto generando una cultura organizacional que es un poco difícil de medir, sin embargo la hemos generado bajo un liderazgo prácticamente femenino. Y todo esto, el liderazgo que hemos generado en la institución, es imposible sin la ayuda de un talento humano comprometido. Así que quiero iniciar esta rendición de cuentas agradeciendo a las mujeres y al equipo de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Ustedes se pudieron dar cuenta, en la mesa directiva prácticamente tenemos mujeres y es un ejercicio y un ejemplo de que el liderazgo femenino puede llevar a cualquier empresa o cualquier entidad a cumplir con sus objetivos de forma adecuada. Así que muchas gracias a mi equipo, sobre todo a mi equipo femenino, por ese apoyo constante. Hablar de los objetivos y de conseguirlos es algo que todavía está en camino, todavía no podemos cantar victoria en esta gestión. Sin embargo, hemos logrado de cierta manera ciertos ítems que nos permiten medir el posicionamiento que hemos logrado. Entre esos hemos sido contactados por entidades gubernamentales de otros países, Colombia, Perú. Hemos sido mencionados también en foros internacionales de alto nivel en donde se habla de cómo se debe controlar la actuación de los gobiernos autónomos descentralizados en materias de construcción, de uso de suelo, y se ha hablado justamente como la superintendencia que Ecuador tiene como un ejemplo de lo que se puede hacer a nivel gubernamental para mejorar el control de esta materia. Por otro lado, el impacto no solamente es externo a nivel internacional, hemos tenido foros internacionales llevados en la SOT, en donde incluso de otros países como la República Árabe de Egipto, están interesados en conocer cómo nosotros estamos generando este control para poder aplicarlos también en sus naciones. Y por último, a nivel interno, la superintendencia ya no es una entidad que no cumple con su trabajo, es una entidad que genera preocupación en algunas ocasiones, pero en el buen sentido. En otras palabras, los gobiernos autónomos descentralizados, si bien es cierto, no hemos medido eso, pero tienen mucho interés en conocer de las atribuciones de la institución y sobre todo evitar, bajo un cambio de comportamiento, los posibles efectos sancionatorios que esos comportamientos erróneos puedan traer. Por otro lado, en cuanto a productividad, y este es un número que parece sacado de una fábula, pero es verdad, hemos logrado incrementar la productividad. Solamente tenemos varios datos, nuestro objetivo como superintendencia no es el sancionatorio. Tenemos varios mecanismos en donde damos incluso la oportunidad al gobierno autónomo descentralizado que antes de la sanción corrija la conducta. Sin embargo, después de todos esos procesos hemos incrementado nuestra recaudación en un 23.781%. Y ese es un dato que quiero dejar sobre la mesa cuando hablaba de productividad. Ninguna gerencia se puede medir fácilmente en cuanto a su productividad en una institución pública, pero en este caso, este dato les deja ver el cambio que ha tenido la superintendencia en el tiempo. Estamos cumpliendo nuestro rol para el país, estamos haciendo nuestro trabajo en beneficio de los y las ciudadanas.
Y por último, si bien es cierto, tampoco es fácil medir la eficiencia. Uno de los datos que les podemos dar es que hemos aumentado un 800% en este periodo de gestión nuestros procesos administrativos sancionadores llevados en contra de nuestras entidades controladas, que ahora ya no van solamente a los gobiernos autónomos centralizados municipales, sino también a los provinciales e incluso al Ejecutivo, que en muchas ocasiones tampoco cumple con su marco legal y su deber legal de emitir, por ejemplo, normativa que el país necesita o que las entidades ejecutoras necesitan para su adecuado funcionamiento. Hemos también generado 3 planes anuales de control en este tiempo, hasta el 2024, que tienen que ver con temáticas que el país necesita. Una de ellas, por ejemplo, es la gestión de riesgos, algo sumamente importante en un país en donde tenemos desastres como el de la Gasca, como varios otros eventos, como el sismo del 16 de abril del 2016, que nos aboca a una adecuada planificación para evitar que los mismos desastres vuelvan a ocurrir y sobre todo con el mismo o mayor impacto. Hemos trabajado también en proteger nuestro patrimonio. Tenemos como entidad de control de uso de suelo, nuestras atribuciones son enormes, pero eso nos obliga a priorizar. Y todo en objetivo y seguimos trabajando en ese objetivo de alcanzar en algún momento esa permanencia, esa idea de que en el ciudadano se inserte la idea de que tiene una entidad que le ayuda a controlar, a supervisar todos los procesos que pueden incidir en su vida, no solamente en la planificación de su territorio, sino incluso en el derecho que tiene a una vivienda digna. Tenemos algunos casos que hemos manejado el año pasado en donde, por ejemplo, los municipios otorgan permisos de construcción en áreas de alto riesgo. Entonces la ciudadanía debe estar enterada de todo esto, debe estar enterada de en dónde está comprando su vivienda. Y eso es algo que, si bien es cierto, no es del común conocimiento, nos afecta todos los días. En el punto 2 vamos a hablar de cómo actúa la SOT. La SOT, justamente para poder trabajar de forma planificada y dentro de esa planificación estratégica trabaja de 2 maneras. La una son acciones programadas y de otra forma las acciones no programadas. Dentro de las acciones programadas iniciamos con un diagnóstico técnico de la problemática del país y también de los recursos que tenemos disponibles de ese año para poder actuar. Pasamos de una formulación a aprobación y dentro de eso iniciamos la ejecución anual. Toda esta ejecución pasa a un proceso integral de seguimiento y evaluación de las acciones institucionales, porque todas las acciones tienen su complejidad. Y una vez que ese proceso de seguimiento y evaluación termina, nuevamente se inserta en el proceso del diagnóstico del siguiente año. En cuanto a las acciones no programadas, prácticamente se inicia desde denuncias y acciones de oficio. Las acciones de denuncia son importantes para nosotros y nuevamente invitamos a la ciudadanía y a otras entidades del Estado a denunciar o ingresar o poner en conocimiento de la institución cualquier materia que sea control de la superintendencia, pero también nosotros hemos iniciado acciones de oficio. Hemos iniciado acciones de oficio al tener conocimiento de forma directa o indirecta, ya sea temas de prensa o temas propios de la investigación de la superintendencia, de las acciones que pasan y que suceden en el territorio. Dentro de esto hemos tenido acciones de construcciones o incluso de urbanizaciones que se están permitiendo en zonas, por ejemplo, pertenecientes a un área natural protegida. Esto es de suma importancia, son varias hectáreas que se intentan cambiar de uso de suelo, contraviniendo toda normativa por parte de ciertos municipios, y en ese sentido hay afectaciones que no solo van a los ciudadanos, sino también al medio ambiente, también a los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. En ese sentido, todo este trabajo lo hacemos o lo intentamos hacer a través de un modelo colaborativo, enfocado en la transparencia. Queremos que la información y todo lo que nosotros hacemos sea transparente. Intentamos insertar procesos de participación para que toda la ciudadanía también proponga dentro de lo que vamos a tratar el siguiente año las temáticas que son de prioridad. En ese sentido trabajamos con universidades, trabajamos también con organizaciones no gubernamentales y estamos totalmente dispuestos a acoger sus recomendaciones. Vinculamos también a estos actores y por último rendimos cuentas. Este ejercicio no es el único de rendición de cuentas que tenemos, también hacemos publicaciones en prensa y de otra manera a diferentes niveles de autoridad de la superintendencia estamos rindiendo cuentas de forma permanente. En ese sentido, lo que buscamos es justamente identificar problemáticas importantes para el país, como les veníamos diciendo, y lo que buscamos también con esto es un análisis de las problemáticas importantes para el país, bajo esos mecanismos de priorización.
Y lo que buscamos justamente es que nuestros planes anuales de control, como les decíamos hace un momento, sean de real impacto para la ciudadanía. No, lo que voy a decir a continuación es algo un poco complicado de decir, pero es mucho más importante para el país controlar, por ejemplo, nos toma el mismo esfuerzo, nos toma 6 meses controlar un plan de uso y gestión de suelo de un GAT cantonal que una denuncia de un ciudadano que, por ejemplo, se vio afectado porque su vecino no cumplió con una normativa de construcción. En este caso, las dos acciones son nos toma el mismo tiempo, pero nos vemos obligados por nuestra capacidad operativa a priorizar, en este caso, una acción de más envergadura. Una vez terminado esto, vamos a hablar directamente de los resultados de la gestión 2024. Como vamos a empezar hablando de nuestras acciones de vigilancia, haciendo un poco de antecedente, digámoslo así. Nuestras acciones de vigilancia son acciones técnicas, científicas, llevadas como un proceso de investigación. No todo lo que está en la ley es tan sencillo de aplicar. Toda la norma de la ley lleva a sanción, a un proceso sancionatorio, un proceso administrativo sancionador. Pero, sin embargo, no nos permite también abarcar problemáticas que permitan, de alguna manera, advertir al GAT, antes de llegar a un proceso sancionatorio, de alguna conducta que pueda estar llevando a nivel de su gestión y que pueda a futuro convertirse en una infracción. En ese sentido, las acciones de vigilancia se iniciaron el año 2022 y vamos ya con nuestro segundo plan hasta el año 2024. Para el año 2024, nuestro plan anual de vigilancia contuvo 7 puntos que incluyeron temas importantes para el país. Gestión de riesgos, como les comentaba hace un momento, por la importancia de lo que requiere. Cambio climático, justamente, ¿qué queremos con esto? Queremos asegurarnos de que dentro de la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, temáticas como estas sean tratadas. ¿En qué sentido? Año a año vamos viviendo los efectos del cambio climático, incluso los efectos del estiaje que trae problemas a la hora de generación eléctrica, es un efecto del cambio climático, debe estar insertado en la planificación del Ejecutivo y de los gobiernos seccionales. También estamos vigilando las edificaciones afectadas por el terremoto del 2016. Como parte de nuestras atribuciones estamos verificando cuáles las acciones que están desarrollando los municipios que fueron afectados por el sismo del 16 de abril de 2016 y qué acciones están tomando para que estos efectos en unas zonas vulnerables ante sismos no vuelvan a ocurrir. También estamos verificando la actualización del Catastro Nacional Integrado. Es algo sumamente complicado. Según nuestros propios análisis, los perjuicios que podría estar teniendo el país por la no actualización catastral se cuentan en miles de millones de dólares anuales que el Estado no percibe por la no actualización catastral. Hemos también vigilado que los planes sectoriales del Ejecutivo cumplan con su trabajo, que estén los planes sectoriales de cada municipio alineados a los planes que el mismo Ejecutivo presenta. Hemos verificado zonas de objeto de regulación prioritaria y hemos verificado que la información geográfica que proviene de los PUCs sea cargada dentro de nuestros sistemas y gracias a eso tenemos nuestro geoportal. El objetivo, como decía, es asegurar que las decisiones sobre el territorio sean correspondientes con su realidad y estén basadas en el bien común y el acceso a un hábitat seguro en el contexto de la disminución de la susceptibilidad, vulnerabilidad y reducción de los impactos del cambio climático. Dentro de esto voy a hablar, quiero que se fijen en las barras inferiores de la siguiente. Exactamente, tal vez me está cubriendo un poco, pero algo que nos llama bastante la atención en la parte de modelo de gestión, no se ve dentro de la presentación, pero estamos hablando de un 62% del modelo de gestión de cumplimiento en general de estas 3 temáticas. Hablamos de temas específicamente cambio climático, gestión de riesgos y enfoque de género. Enfoque de género olvidó decirles un momento, pero también estamos vigilando que dentro de la planificación los gobiernos autónomos descentralizados incluyan temáticas de gestión de riesgo. Nos parece importante porque las ciudades también deben ser construidas con participación y con la finalidad de que las mujeres y todos los grupos sean insertados de la misma y puedan formar parte de esa ciudad de futuro. En ese sentido, el modelo de gestión y el diagnóstico tienen un cumplimiento que se acerca al 60%. Lo esperable sería que la propuesta, el modelo de propuesta,
sea también del 60%. Pero el cumplimiento en la sección de propuesta de los instrumentos de ordenamiento territorial llega al 48%. ¿Qué nos dice esto? De alguna manera nos permite entender que el trabajo que se puede estar realizando desde los municipios, desde los gobiernos autónomos descentralizados municipales, puede estar de alguna manera propendiendo a vender, en cuanto a sus modelos de gestión y su diagnóstico, los efectos necesarios para, por ejemplo, un financiamiento extranjero, pero en la propuesta, que es la parte medular dentro de su planificación, no está incluyendo esa propuesta, estas temáticas importantes, no se coligen los datos, no se está llevando de forma técnica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos resultados? Nosotros comunicamos oficialmente a los GATS y los solicitamos que en todas estas temáticas sean tomadas en cuenta de forma orgánica para lograr una planificación adecuada. Aquí podemos ver en la siguiente lámina un diagrama que explica los resultados obtenidos a nivel nacional. No voy a explicar todos los datos, pero sí voy a decir que el promedio de cumplimiento a nivel nacional dentro de la inserción de estas tres temáticas es de un 63%, destacando al GAT de Zamora Chinchipe con un 93% de cumplimiento y al de Orellana con un 30% de cumplimiento en estas temáticas. Por otro lado, a nivel parroquial, Santa Ana, nos permitimos felicitar a ese gobierno parroquial, tiene 100% de cumplimiento, está tomando en cuenta de forma adecuada en las tres secciones de sus documentos las tres temáticas, mientras que Limonal, me parece que no ha cumplido en absoluto con insertar estas tres perspectivas dentro de su planificación. Dentro de la acción de vigilancia número 2 estamos hablando de identificar cuáles han sido las acciones que han tomado, como comentaba hace un momento, los gobiernos autónomos centralizados afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Asegurarnos de que como país estemos tomando previsiones para un evento futuro. Dentro de esto, ¿qué es lo que esperamos como país después de los aprendizajes que tuvimos de tal sismo? Que los GATS a nivel nacional estén tomando en este momento o ya tengan planificación incluso para poder prepararnos ante un inevitable sismo que se podrá ocurrir en los próximos años. En ese sentido, hemos verificado de ciertas formas la información que provienen desde los GATS y las acciones que están tomando al respecto. En el siguiente mapa podemos ver las acciones, cómo se delimitan en el territorio y cómo las hemos podido verificar y de dónde hemos extraído información. En la siguiente, por favor. Y finalmente podemos obtener como resultado de esta acción de vigilancia que de las 253 edificaciones evaluadas como una forma de muestra, podemos entender que el 46% está en buen estado. El municipio ha desarrollado acciones para poder, de alguna manera, reparar o prever reparaciones para estas viviendas. 18 lotes están vacíos y tan solo el 3.56% de viviendas no están ocupadas, mientras el 19.76% están ocupadas. Habría que preguntarnos qué acciones está tomando los GATS en este 19.76% de viviendas ocupadas para asegurar la integridad estructural de las mismas. Según el estado y conservación, el 8.30% presentó paredes y techos en estado regular, mientras que el 2.37% se encontraba en mal estado y el 46.25% presentaba un buen estado. Estos datos nos permiten entender el grado de preparación de los gobiernos autónomos centralizados ante un potencial sismo y nos permite emitir recomendaciones nuevamente a los gobiernos autónomos descentralizados para que problemáticas como estas, una vez identificadas, puedan ser tomadas en cuenta en sus acciones y sus atribuciones en ley. En cuanto a la acción de vigilancia 3, actualización de catastro, justo lo que estamos identificando de forma preliminar, todavía no constituye para el año 2024 una acción de control, para el año 2025 sí, pero lo que buscamos es entender y estudiar el cumplimiento normativo de los gobiernos autónomos centralizados en cuanto a la actualización catastral. Hemos determinado si es que cumplen con la ley en cuanto al registro de clave catastral, al registro de datos básicos catastrales, el cumplimiento normativo en cartografía básica con fines catastrales como lo establece la ley y los datos cartográficos catastrales. Vamos viendo que uno de los datos que nos permite entender cómo está el nivel de actualización a nivel nacional
es que la necesidad o la necesidad de cumplir con la normativa al momento de contar con un sistema catastral georreferenciado, en otras palabras, que permita posicionar todos los predios en un espacio, asegurando, por ejemplo, que no existan yuxtaposiciones, contraposiciones, y eso no afecte a los derechos de los ciudadanos. El 36% de los GATS que fueron realizados por muestreo a nivel nacional no tiene disponibilidad de información geográfica a nivel catastral. Esto es una idea de cumplimiento y nos permitiría colegir de alguna manera que el 36%, si es que no cumplen la normativa de geoposicionamiento, podrían estar incumpliendo a la vez otra serie de normativas que van tras esta. Entonces, esto nos permite, por ahora, generar recomendaciones para los gobiernos autónomos centralizados, pero desde el año corriente ya estamos incluyéndolos dentro de las perspectivas de control de la superintendencia, buscando que el cumplimiento normativo sea obligatorio. Y una de las acciones también importantes, nosotros, como les comentaba al inicio de esto, controlamos también lo que hace el gobierno. ¿Qué es lo que buscamos controlando a las acciones del Ejecutivo y de sus ministerios? Es justamente aspectos tan necesarios y que parecen tan obvios, que es como que sus propios planes sectoriales desarrollados por las carteras de Estado estén coordinados con el mismo plan que el Estado, el Ejecutivo desarrolla. En ese sentido, hemos comprobado en primer lugar que consta en que la cartera de Estado haya emitido esa normativa, en una segunda instancia que exista esa correspondencia que les comento, que exista esa articulación entre el plan del Ejecutivo y el plan ejecutado por el Gobierno, y como resultado podemos tener, como ustedes pueden observar, que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está alineado al Plan Nacional de Desarrollo. Es una excelente noticia para el Ecuador porque nos permite saber que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está correctamente coordinado y vinculado con lo que el Estado y el Ejecutivo pretenden hacer en su año de gobierno. En cuanto al Ministerio de Minas y Energía, también cuenta con una correcta alineación y también está registrado. El Ministerio de Ambiente está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y es una excelente noticia para el país, pero no está alineado el Plan Anual Nacional de Recursos Hídricos que debe manejar la misma cartera de Estado. Es importantísimo esta planificación porque nos permite justamente determinar y planificar toda la disponibilidad de recursos hídricos en todo el país. No cuenta con una lidiación el Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, existen algunos ministerios y algunas carteras de Estado que no registran sus instrumentos dentro de la SOT. Al no registrar estos instrumentos se exponen también acciones sancionatorias por la no entrega de información, pero nos deja entender también que si es que no están entregando esta información y no la están registrando, es probable que no tengan el instrumento desarrollado o bien no esté alineado el Plan Nacional de Gobierno. En ese sentido, nuevamente, esto nos permitió para el año corriente iniciar acciones de control para este tipo de temática. Como última acción de vigilancia, me parece que trabajamos en los asentamientos humanos. De hecho, esta temática es importante para el país, la regularización de los asentamientos humanos. De hecho, hablamos específicamente de las llamadas invasiones. ¿Qué es lo que buscamos? Verificar que los gobiernos autónomos descentralizados en el país estén tomando cartas en la regularización de sus predios. Esto es una acción sumamente importante en el sentido de que incluso en ciertas provincias del país la no regularización podría estar vinculada incluso a hechos de delincuencia organizada. Muchas regularizaciones los GATS las hacen y lo hemos visto incluso en zonas de riesgo. En otras palabras, existen barrios enteros construidos en zonas de alto riesgo y los GATS históricamente en Ecuador han tendido a su regularización. Posteriormente, cuando existe la ocurrencia de un fenómeno adverso, se ven abocados justamente a decir, en otras palabras, que no sabemos por qué la gente, en este caso, sufre las consecuencias de esa mala planificación. Lo que buscamos en ese sentido es que los GATS tomen en cuenta esta perspectiva y, por ejemplo, no se autoricen regularizaciones en zonas que pueden ser de riesgo o incluso en áreas protegidas. En ese sentido, trabajamos en las provincias, en los cantones de la Amazonía ecuatoriana y pudimos identificar que si es que hablamos de la inclusión de esta temática en sus acciones de ley, el 35% sí identifican esas zonas de regularización prioritaria, al menos la identificación, están identificadas dentro de sus acciones.
pero de las provincias de la costa el 65%, que es un número bastante alto, no está identificando o no ha incluido dentro de sus acciones la identificación de estas zonas de regularización. Esto nos deja preocupados en el sentido de que se pueden estar dando regularizaciones en estos GATS en zonas que no son adecuadas para el efecto. Entonces, esto también, como decía, nos permite generar información para nuestras acciones de control a futuro. Como punto 3.2 voy a hablar de los resultados de las acciones de control. Esta parte es, digamos, la parte seria de la institución para los resultados que les vamos a presentar. Son los resultados ya de las acciones de control que realizamos en la institución. En este punto, y al ser acciones que toman su tiempo, según lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, que nosotros iniciamos un proceso en contra de una entidad controlada, tienen derecho a la legítima defensa una vez que está confirmada la infracción o el cometimiento de una infracción. Tiene una periodicidad para, por ejemplo, una acción que le permita resarcir esa posible acción anómala. Tiene también, una vez que se confirme esa acción, algunos otros derechos establecidos en ley, y en ese sentido, pues toma su tiempo. Así que los datos que les vamos a mostrar a continuación son ya todas las acciones que han pasado por ese proceso. Así que lo que hemos tratado este año son temáticas sumamente interesantes como afectaciones al patrimonio cultural del material edificado. Nosotros hemos visto que aquí en la ciudad de Quito y en otras ciudades hemos visto con preocupación y de parte de los diagnósticos cómo estamos perdiendo permanentemente nuestro patrimonio cultural. Los gobiernos autónomos centralizados tienen tareas muy complejas y dentro de eso es la planificación de sus recursos para proteger su patrimonio cultural o nuestro patrimonio cultural. Dentro de todas nuestras ciudades, el municipio tiene obligaciones, por ejemplo, de determinar un presupuesto para el mantenimiento y conservación de estos edificios o edificaciones que consisten en patrimonio cultural. En las ciudades de Quito y Guayaquil, dentro de las fases de diagnóstico, pudimos tener evidencia de una destrucción permanente y de la poca protección que se están ejerciendo desde los gobiernos autónomos descentralizados para proteger nuestro patrimonio. Así que parte del diagnóstico de los años anteriores nos permitió tener información suficiente para este año, el 2024, iniciar acciones de control en cuanto al patrimonio cultural y material edificado. Otro de los puntos interesantes y bastante importantes para el país es algo que no se considera a diario, pero tras la expansión urbana irregular, y la expansión urbana no regularizada y desordenada bajo una planificación ineficiente, existe un efecto secundario bastante complicado que es consumir o crecer como ciudad en zonas que no son adecuadas para el efecto. En otras palabras, en los campos, en nuestras zonas de cultivo, nuestras zonas productivas, y dentro de esto perdemos competitividad estratégica como país al momento de la oferta y mantener nuestra soberanía alimentaria. En ese sentido, lo que hemos estado buscando es que cuando verificar y controlar que cuando el municipio se expanda o tenga dentro de su planificación, cuente con la expansión, cumpla con todos los parámetros establecidos para el efecto. Entre esos, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería o otorgue una autorización del hecho tras una revisión de que el suelo es apto para expansión urbana. Y por último, continuando con acciones del año pasado, hemos verificado que todos los municipios y entidades que tienen por ley la obligación de hacerlo, registren dentro de la superintendencia todos los documentos de planificación establecidos para el efecto. Como les comentaba, dentro de la acción de patrimonio cultural, vamos a ver un poco los resultados. Vamos a ver que dentro de los contenidos mínimos del diagnóstico, dentro del cumplimiento de la incorporación de criterios respecto a la preservación del patrimonio cultural, incluso dentro de las etapas de planificación, el 87% de GATS que formaron parte de nuestra muestra están cumpliendo con al menos la identificación, saben en dónde está su patrimonio histórico, su patrimonio cultural, y dentro de eso desarrolla algunas acciones para poder lidiar con él. Pero en otros componentes, por ejemplo, dentro del componente estructurante, apenas el 13% de GATS a nivel nacional cuenta con acciones para una adecuada consideración de la protección del patrimonio cultural. ¿Qué nos dice esto? Recordemos que el componente estructurante tiene por ley una duración de 12 años, es una planificación a muy largo plazo.
Entonces, en otras palabras, el 13% de GATS a nivel nacional, solo el 13% de GATS a nivel nacional, está considerando dentro de su planificación a largo plazo la temática de protección de nuestro patrimonio cultural identificado. A nivel nacional podemos hablar de un cumplimiento en promedio del 41%, nos parece bastante bajo. Deberíamos tener, y lo que buscamos con estas acciones de control y bajo los procesos sancionatorios que en muchas ocasiones son molestos para los gobiernos autónomos descentralizados, es lograr que estas perspectivas, en este caso la protección del patrimonio cultural, sea incluido dentro de la planificación y de la erogación de recursos de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, hemos identificado 23 casos de destrucción de patrimonio como parte de estas acciones de control. Estos 23 casos contemplan para nosotros edificaciones, conjuntos urbanos, plazas, mercados, museos que en algún momento, o en este momento más bien, ya cumplen con lo establecido en la ley para ser considerados como patrimonio. En ese sentido, aparte de nuestras acciones de control, han decantado en 10 infracciones leves, 15 infracciones graves y una infracción muy grave. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nosotros pudimos identificar y las acciones que detonaron en procesos sancionatorios dentro de la superintendencia. Pueden observar ustedes el caso inmueble La Tacunga, en donde prácticamente el inmueble fue derruido totalmente para dar paso a una construcción moderna, en este caso para fines de actividad comercial. Por otro lado, tenemos un caso en la Casa Maldonado, Guayaquil, en donde ustedes pueden ver que el bien de alguna manera está siendo parcialmente modificado, afectado parcialmente, sin considerar las normativas establecidas para el efecto. Y por último, en el un caso Plaza Central Rocafuerte, en donde de alguna manera se afecta parcialmente y con una incidencia menor a los bienes patrimoniales. En ese sentido, todas estas acciones, nosotros, al ser parte de la función de transparencia y control social, mantenemos una mesa de trabajo con la Contraloría, las estamos compartiendo, pero también al constituir una acción enmarcada en el Código Orgánico Integral Penal, que en el sentido de destruir o afectar a una construcción que se considere patrimonial, puede llevar incluso a acciones que pueden decantar en prisión. En ese sentido, nosotros hemos corrido traslado a Fiscalía de todas estas acciones con la finalidad de que se tome acciones en contra de los infractores. Gracias. En ese sentido, también es importante considerar que la afectación al país en temas de pérdida de patrimonio cultural edificado, más allá de algo difícil de cuantificar como la afectación al patrimonio cultural, a la pérdida de identidad que podemos tener en Ecuador, también esto implica una afectación económica. Cuando el gobierno autónomo descentralizado no cumple con su función, con su trabajo, alguien tiene que pagar por resarcir los efectos de la reconstrucción de ese bien afectado. En ese sentido, solamente uno de los bienes que les mostré hace un momento, nosotros hemos considerado que para resarcir al estado deseado de conservación patrimonial, hace falta una inversión de $321.000 aproximadamente, que el gobierno autónomo descentralizado tiene que nuevamente incurrir al haber aprobado o no controlado una construcción en un área considerada patrimonial. Vamos a la acción de control número 2. Estamos hablando de la transformación de suelo rural. Este tema es bastante interesante, como digo, porque los efectos de la no planificación o del crecimiento no planificado de un país como Ecuador se sienten a largo plazo. No se sienten de año a año, se sienten a largo plazo. Cuando vamos necesitando importar más que consumir alimentos, porque hemos perdido áreas estratégicas, cuando necesitamos importar de un cantón a otro alimentos porque justamente ya no los producimos en nuestros suelos, lo que intentamos es verificar que la transformación de suelo rural siga los parámetros establecidos en la ley.
Bajo este criterio, hay ciertos parámetros que nosotros hemos considerado preocupantes, y es que muchos de los GATS tienen problemas al momento de autorizar o de generar una acción bajo autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿En qué sentido? De que el Ministerio de Agricultura, como ente rector de la política pública en cuanto a soberanía alimenticia, debe autorizar, debe determinar que los suelos de expansión urbana no sean aptos justamente para fines de agricultura y ganadería. En ese sentido, la idea de este parámetro establecido en la ley es que el país planifica de forma adecuada y genere una transición ordenada de suelo rural a suelo urbano. En ese sentido, tenemos un caso interesante en Francisco de Orellana, en donde el GAD permite una expansión urbana sin cumplimiento de la ley. En otras palabras, planifica crecimiento urbano sin contar con estas autorizaciones establecidas en la ley, y eso puede traer perjuicios enormes para el país y no solamente para el GAD. En ese sentido, Francisco de Orellana ha permitido la transformación de 519 hectáreas de suelo que ya no va a ser rural y va a pasar a ser urbano. ¿Qué nos implica esto como pérdida para el país? 415 toneladas de cacao al año, que es lo que se cultivaba en esa área. 3.115 toneladas de maíz y 415 kilogramos de café que eran obtenidos de esos suelos. Viene la pregunta ahí, ¿está haciéndose técnicamente este trabajo o sigue simplemente algún interés que pasa por encima de la planificación en favor de o en desmedro de los derechos alimentarios y de soberanía alimentaria de la ciudadanía? Aquí vemos en la siguiente diapositiva los resultados en términos generales de la muestra y lo que hemos obtenido de esta acción de control. El 5% de acciones se han archivado, esto en función de que de alguna manera se cumplen con los parámetros establecidos en la ley. El 75% de GATS a nivel nacional de esa pequeña muestra que pudimos acceder, se encuentra en algún grado de incumplimiento, 75%. Y en cumplimiento apenas un 10%. ¿Qué nos dice eso, estimadas autoridades y estimados asistentes? Seguimos expandiéndonos del año 2024, que es la fecha de este reporte, sin tomar en cuenta y sin planificar de forma adecuada en dónde lo estamos haciendo. Esto puede causar pérdida de biodiversidad, porque esto no ocurre solamente en áreas específicas para cultivos, sino también sobre áreas naturales y áreas de conservación. Esto implica también la pérdida del recurso suelo que no es renovable, que el país necesita. Y también algo sumamente importante que tal vez no se está considerando dentro de lo que conversamos es la alteración de los ciclos hidrológicos. En muchas ocasiones esto implica deforestación también, esto implica pérdida o afectaciones a los ecosistemas locales y por lo tanto alteraciones en los ciclos hidrológicos del territorio nacional. Y por último, dentro de la acción de control 3, como facultad de la SOT, está el registro de instrumentos. Esto es sumamente importante porque no podemos ejercer acciones de control si no controlamos adecuadamente o no tenemos información para hacerlo. Así que parte de lo que hace la SOT es registrar instrumentos de uso y gestión de suelo y ordenamiento territorial, también con las debidas actualizaciones establecidas en ley. En ese sentido, el 62% de instrumentos de nivel provincial tienen registro del 2022 al 2023 y 2023-2024. A nivel de municipio o metropolitano, apenas el 35% tiene un registro completo. Cuando hablamos de registro completo, valga la pena decir que es con todos los parámetros establecidos en ley, cumplimiento 100% de toda la ley. Y de parroquia rural apenas del 21%. No solamente basta con registrar los instrumentos, sino también cumplir con la ley al momento de registrarlos en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Estamos verificando eso y en el caso de no cumplir con lo establecido en ley también estamos iniciando acciones en contra de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido es importante entender que como superintendencia y ya finalizando las acciones de control, estamos viendo que el incumplimiento en varias de las temáticas del país es alto todavía. Esto nos aboca a pensar en un trabajo mejor coordinado entre el Ejecutivo,
los ministerios, en este caso, que tienen la rectoría de la política pública, y los gobiernos autónomos descentralizados. Los datos que les hemos presentado nos dejan ver, vamos a la 4, los datos que les hemos presentado nos permiten ver una radiografía del país. Son muchas acciones de vigilancia y control que se realizan por muestreo. Ojalá tuviéramos la capacidad de hacerlo a nivel nacional y poder incidir en varias temáticas, pero sin embargo es una fotografía de lo que el país adolece en este momento, que es, en otras palabras, una pobre planificación y un cumplimiento normativo que puede mejorar. No es el objetivo de esta administración buscar responsables y tampoco molestar o de alguna manera perseguir al GAD. Ese no es el objetivo. El objetivo, bajo las acciones de control, en primer lugar, es evidenciar las falencias que están teniendo los gobiernos autónomos descentralizados y el Ejecutivo en temas de planificación territorial. Como Superintendencia de Ordenamiento Territorial nos entendemos como parte de un proceso en el cual la planificación territorial llega a ser realmente el eje articulador de la política pública del Ejecutivo. La capacidad del Ejecutivo no solamente de ordenar su inversión, sino también de hacerlo de forma planificada, no solamente mientras dura los años de su investidura, sino incluso pensar una planificación a largo plazo. En ese sentido, el cumplimiento normativo es esencial. Es esencial en el sentido de que nos permite, como decía hace un momento, tener una fotografía de lo que está sucediendo en el país, ponerlo sobre la mesa, ponerlo sobre la mesa de todos los actores y de alguna manera trabajar a futuro para corregir esa problemática. Como punto número 4, quería comentarles dentro de esta rendición de cuentas, las acciones de control nosotros las planificamos un año antes, así que el año 2024 ya estábamos trabajando dentro de las acciones que se iban a desarrollar. El año 2025, porque debe iniciar, de hecho, el primer día del año ya, con la gestión adecuada para las acciones de vigilancia y control. Así que dentro de esto vamos a trabajar en cuanto a control el año 2025, en verificación, validación del registro de instrumentos, evaluación del control en materia de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en diversas temáticas, y el punto 4 es un punto quizá un poco más complicado. Como les comentaba hace un momento, nosotros como GATS tenemos la obligación de verificar que las normas de construcción sean correctamente aplicadas en cada permiso de construcción que se autoriza dentro de cada territorio. Pero esto generalmente no se hace. Como superintendencia lo que queremos es verificar que el cumplimiento de normas NEC por parte de los gobiernos autónomos descentralizados se dé de forma adecuada. Nos encantaría poder hacerlo a nivel nacional, pero nos abocamos y nos obligamos por nuestra capacidad operativa y los instrumentos tecnológicos que se necesitan para hacerlo a generar esta acción de control en una muestra bastante austera. Y por último, en cuanto a acciones de vigilancia, vamos a continuar con nuestras acciones de asentamientos humanos y vamos a revisar la incorporación de instrumentos de gestión del suelo en la planificación cantonal. Temas como, por ejemplo, concesión onerosa de derechos deben estar incluidas dentro de la planificación y es lo que vamos a asegurarnos el siguiente año. Como punto quinto, quería contarles del impacto de estas acciones. De cierta manera ya lo he venido haciendo en la presentación, pero queremos que se entienda que no solo se trata de, en algunas ocasiones, tal vez no mencioné esto, pero las acciones de la institución pueden llegar en adición a la reparación que se puede ejercer en cada gobierno autónomo centralizado, a la imposición de 100 salarios básicos unificados. Esos 100 salarios básicos unificados se imponen al gobierno autónomo descentralizado, no al funcionario. En ese sentido, no es, en algunas ocasiones la superintendencia y la misma ley ha recibido un poco de críticas en donde nos han dicho, pero ¿qué son 100 salarios básicos para un GAD como Quito? No es solamente eso. Las acciones que realizamos tienen alto impacto en este momento y queremos explicarlo en estos pequeños ejemplos. En primer lugar, nos hemos ocupado para esta rendición de cuentas de tratar de entender cómo están percibiendo a la superintendencia y a los temas de ordenamiento territorial que les acabo de comentar en esta rendición de cuentas a los gobiernos autónomos descentralizados.
Eso es importante. La superintendencia con esta gestión se está fortaleciendo. Y es una forma de saber qué tan bien y cómo nos estamos comunicando con nuestros controlados al momento de que ellos perciban cuáles son las atribuciones de la superintendencia y cómo se está realizando. En ese sentido, vamos directamente a los resultados, pero podemos conocer que en un rango que se puede considerar medio, ya se tiene a nivel de los gobiernos autónomos centralizados conocimiento de qué es la superintendencia, qué hace, cuáles son sus roles, cuáles son sus mecanismos y también cuál es su rol dentro de lo que hacen los GATS. Si bien es cierto, nos gustaría que sea alta, le consideramos un éxito, ya que cuando iniciamos nuestra gestión, cuando intentábamos generar las acciones de control, en muchas ocasiones nos decían, ¿y SOT? ¿Qué es SOT? ¿Por qué nos pide información? No sabía que existía esa superintendencia. Entonces, apenas en este sentido, 3 años de gestión, haber llegado a una percepción media es bastante importante para nosotros. También queríamos hablarle del impacto económico. En muchas ocasiones, cuando hablamos de servicios ambientales, pérdida de competitividad, etcétera, podemos entenderlo y dimensionarlo un poco mejor cuando hablamos de los impactos financieros que puede tener una acción o una omisión a una normativa. En ese sentido, estamos hablando de una acción que vamos un poco más adelante, pero en este gobierno autónomo descentralizado hemos intentado cuantificar dentro de una acción que ha realizado la superintendencia los costos ambientales que sí existen o contamos con mecanismos para poderlos cuantificar. Por ejemplo, cuando se afecta un área protegida, existen pérdidas en cuanto a huella de carbono, huella hídrica residencial, es decir, se puede cuantificar los servicios ambientales que este impacto o esta acción causa dentro del medio ambiente. También los costos de infraestructura. No solamente se trata de permitir una construcción en un área regular, como por ejemplo un área de riesgo o un área natural. Se trata también de que el municipio gasta ingentes cantidades de dinero para poder conectar y para poder dotar de servicios a todas estas áreas. Y por último, los costos sociales. En otras palabras, tenemos casos en Quito en donde se han permitido construcciones de edificios hasta de 10 pisos en zonas de riesgo. Si es que ustedes fueran los compradores de destinar todos los ahorros de su vida a un departamento que no se puede construir y que va varios años en juicios y por acciones de la superintendencia justamente intentando proteger la vida de los ciudadanos no se ha construido, para el ciudadano no solamente representa un problema o algo que no se puede sentir porque ya se siente en su bolsillo. En ese sentido, estamos hablando de una acción que llevó la superintendencia en un área de 61 hectáreas en donde se reconfiguró y se reformuló la geometría, si podemos llamarlo así, de la urbanización, de una urbanización. ¿Qué es lo que buscamos acá? La urbanización en muchas ocasiones es autorizada dentro de las acciones del municipio en áreas o de riesgo o de patrimonio natural. Estaba planificada para tener 14 manzanas y con un tamaño por medio de 300 metros cuadrados por lote. En ese sentido, nosotros, bajo una acción institucional, logramos que el GAD corrija su conducta y corrija el trazado geométrico del lote como tal, respetando las áreas naturales que deberían haber sido consideradas antes de su aprobación. La acción de la superintendencia, en este caso, de forma indirecta, permitió un ahorro de cerca de 43 millones de dólares para el país, y es así, porque no solamente es servicios ambientales, la huella hídrica residencial y los servicios básicos que hubiera tenido que destinar el municipio para dotar estas áreas de lo obligado en ley y el perjuicio de las familias que se hubieran visto perjudicadas al vivir en estas áreas no adecuadas para la construcción. En muchas ocasiones, en algunas entrevistas, cuando hablan de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, he escuchado algunas quizá desatinadas expresiones que dicen la Superintendencia no tiene 3 millones y pico de dólares, que es lo que más les voy a explicar un poco más adelante, es un gasto para el país. Este es uno de los cerca de 200 casos que hemos manejado este año. Es uno. La Superintendencia genera efectos
transversales y efectos quizá importantes para el país, que si bien es cierto, no necesariamente van a ser contabilizados en todos los casos en forma monetaria. El impacto es claro, conservar nuestro patrimonio es importante, planificar de forma articulada es importante, y todo eso vamos a trabajar para poder contabilizarlo y dentro de eso ofrecer a la ciudadanía datos de cómo estamos incidiendo o cómo una institución tan pequeña, con 95 personas a nivel nacional, está incidiendo en la planificación del país. Quería darles un dato adicional, que como les decía hace un momento es más fácil verlo así, como una especie de resumen. Cuando se trata de emisión de los PDOTs por parte de los GATS provinciales, el 18% incumple la ley de alguna manera. Por parte de los parroquiales rurales, 26% incumplen la ley de alguna manera. Pero por parte de los municipales, los encargados de la gestión de territorio, de la planificación de territorio, el 86% de alguna manera incumple la ley, el 86% de GATS a nivel nacional. En cuanto al registro de información geográfica, digamos que hemos conseguido un buen trabajo y estamos manejándolo bastante bien, pero todavía en la parroquia el 55% de cumplimiento nos deja ver que cerca del 50% de parroquias a nivel nacional no han registrado sus instrumentos de forma adecuada. En cuanto a información geográfica, y nos preguntamos cómo están trabajando. La información geográfica es clave para poder planificar y desarrollar planes reales del territorio. ¿Cómo lo están haciendo sin información geográfica? En cuanto a los instrumentos, estamos hablando de registros que son, digamos, algo adecuados, pero en cuanto a la alineación del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, la alineación de la planificación cantonal o local o provincial incluso, para los planes que a su vez desarrolla el Ejecutivo, es bastante baja. A nivel de provincia solamente el 38% de GATS articula de forma adecuada con la planificación del Ejecutivo. A nivel de municipios apenas el 18% y a nivel de parroquias el 19%. Entonces, esta fotografía nos permite dejar bastante claro que el Ejecutivo y el nivel desconcentrado no están articulando su planificación y no estamos articulando acciones. Si es que esto no se corrige, queridos asistentes y queridas autoridades, no vamos a pasar nunca de ser un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. La articulación de trabajo en temas no solamente de ordenamiento territorial, sino planificación de todo lo que realiza el Ejecutivo y lo que realizamos desde los niveles desconcentrados debe ser articulada. Finalmente, quiero hablarles, bueno, este es casi el penúltimo, y gracias por la paciencia. Vamos a hablar de lo que hemos hecho este año. El año 2023 tuvimos 193 procesos administrativos sancionatorios que culminaron de forma adecuada. Para el año 2024 estamos terminando con 206. Al inicio de esta intervención les hablé de la eficiencia. Trabajar con un equipo humano extremadamente capaz y comprometido es una ventaja para cualquier organización. Pero más allá de ello, la eficiencia humana, la eficiencia de procesos, tecnológica, tiene un límite. Así que estamos prácticamente llegando a nuestro límite de capacidad operativa. Nos ocuparemos en los años siguientes de aumentar de buscar la aportación de más recursos mediante reformas de proyectos de ley que estamos trabajando con la función de transparencia y control social, pero consideramos y estamos muy seguros de que necesitamos mejorar la capacidad de la institución para poder cumplir con las atribuciones que tenemos enmarcadas en ley. En ese sentido, también quisiera que en este cuadro se fijen no sé si se ve rojo acá, pero en los cuadros rojos estamos hablando de infracciones muy graves. Desde el año 2023 estamos aumentando nuestra incidencia en casos que no es que nosotros lo queramos así, sino que la ley lo prevé. Mientras más gravedad denote el caso, en este caso la destrucción de patrimonio natural se considera bajo la ley una infracción muy grave, nos vemos abocados en trabajar y llegar a una sanción muy grave. En ese sentido, para el año 2024 hemos aumentado drásticamente nuestras acciones en cuanto a infracciones muy graves.
En el siguiente gráfico ustedes pueden ver algo que les mostré al inicio, si bien es cierto, como decía al inicio de mi intervención, la recaudación no es nuestro mayor objetivo, digámoslo así. No somos una institución que busca sancionar, más bien siempre combinamos a los gobiernos autónomos descentralizados que en las fases de remediación se ofrezca a la superintendencia planes en donde, por ejemplo, se corrijan las áreas afectadas por una aprobación irregular, o se corrijan los planes que no cumplen con la ley, o los instrumentos que no cumplen con la ley. Si es que eso no sucede, después de un largo proceso nos vemos obligados a un proceso sancionatorio. Sin embargo, si bien es cierto, todos los valores presentados en su momento son complicados digámoslo así, que hablen de la gestión institucional, quizá la recaudación de alguna manera lo hace. Hemos pasado el año 2021, en donde inició mi gestión, de $2.834 sancionados en un año. Eso nos deja ver, más allá de las opiniones o de lo que pueda decir cualquier ex autoridad, la inacción que tenía la institución. $2.000 en un año nos evoca exclusivamente infracciones muy leves, infracciones por no entrega de información. De eso a pasar a $805.000 es muestra de un trabajo sumamente fuerte que ha hecho la institución. Este año esperamos superar esa cifra, y no porque queramos sancionar a los GATS, como decía hace un momento, pero lo que implica esto es que las acciones que estamos realizando son efectivas, que no estamos tomando un caso si es que no tenemos evidencia para hacerlo. Así que de esa forma, casi la mayor parte de nuestros procesos terminan en una sanción firme. El año pasado también, para mejorar los procesos de control y la eficiencia, generamos algunos cuerpos normativos. Estamos trabajando permanentemente en la eficiencia. La eficiencia y la productividad son un proceso, no es un camino, no es un fin. En ese sentido, estamos trabajando permanentemente en mejorar la normativa. Vamos ya por nuestro segundo estatuto organizacional aprobado en esta gestión. Eso es complicado, muy complicado de hacer. Nuestras mujeres que están aquí adelante han sido expertas en trabajar en 2 o 3 instituciones a la vez, porque mientras se aprueba un estatuto organizacional tienen que trabajar en otro. Sin embargo, lo han hecho bastante bien, y eso nos ha permitido modificar los procesos y trabajar en la eficiencia de la institución. Hemos desarrollado varios convenios, hemos emitido varias normas técnicas, y por último, y agradecer la presencia del Contralor nuevamente, el señor Mauricio Torres, el señor Contralor del Estado, que hemos, mediante un convenio que mantenemos con la Contraloría, mantenemos una mesa de trabajo en donde compartimos información permanentemente. En este año, al terminar nuestros procesos de control de catastro que están por culminar en los siguientes meses, le haremos llegar a la mesa porque consideramos que la actualización catastral es una prioridad para el país y sobre todo para el nuevo proyecto político que deseamos que le vaya bastante bien, pero necesita en este sentido que todo lo que hemos conversado en este espacio funcione. La planificación ejecutiva debe vincularse correctamente y trabajar en armónico hacia un país mejor. Como decía hace un momento, todo esto lo hemos logrado, me enorgullece decirlo de alguna manera porque les comentaba a mis compañeras de trabajo que en muchas ocasiones, en otros espacios de gerencia, había puesto en cuestionamiento una premisa, y es que en un ambiente realmente igualitario, en un ambiente realmente que permita el manejo de capacidades, no de género, simplemente que la persona que ocupa el puesto sea la más apta para el efecto, se ha implementado en la institución desde el día 1. Resulta casual que para manejar temas jurídicos y temas técnicos con solvencia, para manejar una institución en permanente cambio, las mujeres se han adaptado mucho mejor. En ese sentido, desde el año 2021 llegamos hasta el año 2023 con un 68% de figuras en cargos de jerarquía superior siendo mujeres. Ha sido complicado en no trabajar con ellas, obviamente me refiero al ambiente de cambio que manejamos en la institución, pero ellas han sabido mantener la altura.
En ese sentido, un agradecimiento para todas las chicas que están aquí al frente, también para mis coordinadoras que también hacen un trabajo bastante fuerte. En la institución, los cargos jerárquicos se obtienen meramente por meritocracia, por mérito, y me enorgullece que muchos de esos cargos, en este caso el 62% para el año 2024, sean ejercidos por mujeres. Gracias a ustedes por todo eso. Y por último, hablando de la gestión presupuestaria, vivimos en años fiscales complicados. Sí, creo que sí. Vivimos en años fiscales complicados en donde la tónica más bien es la austeridad y el ahorro de recursos. Esto nos ha dificultado mucho solicitar a las autoridades de finanzas el aumento de presupuestos, pero lo que sí nos ha obligado es a ser muy eficientes en el gasto. Así que muchas gracias también a las áreas administrativo-financieros que han logrado que siempre mantengamos un nivel de gasto alto. Y esto es beneficioso para la institución porque en términos generales necesitamos cada centavo para mantener la eficiencia institucional. En ese sentido, el año 2024 nos permitimos cerrar con un 98.37% de ejecución. Finalmente, podemos hablar también aunque ya creo que ha quedado bastante evidente, de cómo la institución está generando y cumpliendo con sus atribuciones. Podemos hablar del sistema de gestión documental y archivo. En este momento, para el año 2024, estamos generando más o menos 3.400 documentos ingresados, que eso no tengo el dato exactamente acá, pero también es un valor extremadamente alto en comparación cuando tomamos la institución. Hemos enviado 2.552 notificaciones, hemos atendido 254 casos internos, hemos atendido 81 requerimientos ciudadanos y hemos ejercido 10 procesos de capacitación. Con eso termino mi presentación. Nuevamente, agradeciendo la presencia de todos y todas, quiero cerrar esta presentación y este año de intervención nuevamente agradeciendo al equipo. Hemos intentado ejercer una gerencia adecuada dentro de la institución, pero el liderazgo es imposible mantener o gestionar sin un equipo adecuado. Hemos trabajado mejorando sistemas, hemos generado eventos internacionales, hemos ejecutado muchas acciones para posicionar a la institución. Esperamos que esto sea de su agrado, esperamos haber cumplido y estar cumpliendo con las atribuciones y las designaciones que se nos hizo al momento de nuestra designación. Somos autoridades, nos debemos al pueblo. Este es nuestro país, lo hacemos con mucha dedicación, con mucho compromiso y con mucho amor. Amor por el país y convencidos de que esta institución, más allá de la acción y más allá de que en este momento seamos autoridades y mañana no, la importancia que tiene para el país, el amor a la institución, el amor a lo que hacemos y la buena complicidad que existe entre los equipos de trabajo y su líder es lo que está logrando estos resultados. Muchas gracias. Agradecemos al señor superintendente por su presentación. Mientras receptamos las preguntas de la transmisión, así como del público presente, les invitamos a ver un video que recopila algunos de los resultados alcanzados por esta superintendencia. Resultados 2024. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo ha realizado acciones de vigilancia y control, así como procesos administrativos sancionadores. Resultados que representan un avance significativo y el impacto de la gestión institucional para garantizar el derecho a vivir en un territorio ordenado, justo y sostenible. Las principales acciones ejecutadas fueron: revisión de la gestión de riesgos, capacidad de resiliencia y estrategias de adaptabilidad al cambio climático en los instrumentos de ordenamiento territorial.
El 63% de los GAD provinciales y el 55% de los GAD parroquiales rurales incorporaron estos criterios en sus PDOT, siendo la caracterización climática, las amenazas y los riesgos lo mayormente incorporado. Identificación de las edificaciones afectadas por el terremoto del año 2016 y constatación de su ocupación y estado de conservación. Esta superintendencia realizó la evaluación de 253 edificaciones localizadas en los cantones más afectados. Como resultado, la SOD previno, orientó y advirtió a los gobiernos municipales sobre la correcta gestión del riesgo para garantizar un hábitat seguro y saludable. También se realizó una acción de vigilancia para identificar la actualización del Catastro Nacional Integrado georreferenciado. Esta acción permitió orientar a 135 GAD y prevenir 86 sobre la observancia de la normativa legal aplicable. Revisión del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en la determinación de zonas objeto de regularización prioritaria en la Amazonía ecuatoriana. De la revisión realizada se obtuvo que el 35% de los GAD identificó en sus instrumentos zonas objeto de regularización prioritaria, de los cuales un tercio se localizan en zonas de riesgo, por lo que se les advirtió de las posibles consecuencias administrativas, mientras que a los demás GAD se les orientó o previno sobre la incorporación de instrumentos de gestión del suelo en su planificación. Verificación y revisión de la información geográfica registrada por los GAD provinciales en la plataforma IPSOD. De los 24 GAD provinciales, se orientó al 58% sobre la importancia de cargar la información geográfica en la plataforma IPSOD. Se previno al 38% sobre el cumplimiento de los estándares de geoinformación emitidos por el ente rector de información geoespacial, mientras que el 4% restante cumplió con todos los parámetros de la normativa legal. Respecto a las acciones de control del 2024, se desarrolló la evaluación de los procesos de control y la emisión de actos administrativos y normativos respecto al cumplimiento de la legislación nacional y local sobre la protección del patrimonio material inmueble. Del 100% de los casos remitidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural respecto a la afectación o destrucción de bienes inmuebles patrimoniales, en el 91% de los casos se ha identificado incumplimiento a la normativa aplicable respecto al deber de control de los GAD o a su vez en la emisión de permisos para intervenir el patrimonio. Se ha culminado con la revisión de los procesos de asignación del suelo rural de expansión urbana en los planes de uso y gestión del suelo y la constatación de fraccionamientos en suelo rural. Revisión del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en la determinación de zonas objeto de regularización prioritaria en la Amazonía ecuatoriana. Verificación y validación del registro de los instrumentos de ordenamiento territorial, uso, gestión de suelo y planeamiento urbanístico. 789 de los 1066 GAD a nivel nacional, es decir, el 75%, ha registrado sus instrumentos en la plataforma IPSOD 2.0, conforme a la normativa correspondiente. Con esto, la Superintendencia mantiene un registro único y actualizado de los PDOT y PUCs a nivel nacional. Se emitieron 206 resoluciones administrativas en las que se dispusieron las siguientes medidas de reparación: el envío de expedientes a otras entidades para que en el ejercicio de sus atribuciones tomen conocimiento de los hechos e inicien las acciones correspondientes; medidas educativas hacia los gobiernos autónomos descentralizados para que fortalezcan sus capacidades técnicas con los entes rectores en materia de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo; garantías de no repetición, garantías de no impunidad y recomendaciones de repetición por acción u omisión a los servidores públicos que ocasionaron daños y perjuicios a la administración pública. Con estas medidas se busca que los gobiernos autónomos descentralizados aseguren los derechos asociados al territorio en los diferentes niveles de gobierno. La recaudación correspondiente al pago de multas e intereses provenientes de los procedimientos administrativos sancionatorios alcanzó alrededor de $676.805. Este monto refleja un incremento del 148% respecto al año 2023 y evidencia un fortalecimiento institucional en la gestión de esta superintendencia y un mayor cumplimiento por parte de los administrados. 1.464 servidores de los GAD y Gobierno Central fueron capacitados durante el 2024 en las siguientes temáticas: base normativa, registro de instrumentos en la plataforma IPSOD 2.0, evaluación de infraestructuras de alta concurrencia de personas e información geográfica,
También se realizaron talleres y conversatorios con la academia y la ciudadanía, en donde participaron más de 221 personas. Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. A continuación se procederá a dar lectura a las preguntas realizadas de manera presencial y también a través de esta transmisión. Para esto invitamos al señor superintendente, por favor, para que se dé respuesta de las mismas. La primera pregunta dice: ¿por qué los municipios solo se activan cuando llueve mucho y hay desastres? ¿Qué acciones realiza la SOT en temas de prevención? Por favor, que nos acompañe, señor superintendente. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué los municipios solo se activan cuando llueve mucho y hay desastres? ¿Qué acciones realiza la SOT en temas de prevención? Las temáticas de prevención de riesgos tienen varios actores dentro del escenario del país. Los GATs municipales deberían tomar en cuenta previsiones a largo plazo. No son necesariamente organismos de respuesta, pero sí organismos que deberían planificar las acciones en su territorio. En ese sentido, lo que siempre se espera de los gobiernos autónomos centralizados es que temáticas, por ejemplo, relevantes a los riesgos naturales, a inundaciones en este caso, que supongo es el tema, se consideren dentro de la planificación. Esto va en varios niveles. Uno de ellos es, por ejemplo, que no se permita construcciones en zonas de riesgo, como hemos hablado a lo largo de toda esta intervención, o en el caso de que ya existan por ejemplo, barrios autorizados y ya consten dentro de la mancha urbana, se desarrollen planes también para que, en primer lugar, se gestionen adecuadamente los riesgos dentro de estos barrios, y posteriormente también se sugiere que se piense en un plan de relocalización. En ese sentido, lo que normalmente es lo que se hace en otros países. Trabajar en estos requiere ingentes recursos y largo plazo, pero el fin de todas estas acciones es precautelar la vida de los y las ciudadanas. La siguiente pregunta dice: señor superintendente, al ser parte de la función de transparencia y control social, ¿qué acciones se han hecho para prevenir la corrupción? ¿Cuáles son los actos de corrupción que ustedes pueden detectar en sus acciones? Bueno, es una pregunta un poco abierta, no es tanto de la materia del rendimiento de la función de transparencia y control social, pero bueno, yo formé parte del directorio del señor Contralor, que estaba aquí en su momento, era el presidente de la función del año pasado, yo fui el vicepresidente, y emprendimos algunas acciones para combatir la corrupción a nivel nacional. Es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno de muy compleja atención, pero tiene mucho que ver con identificar las acciones dentro de cada una de las superintendencias que nosotros estamos, las superintendencias de organismos de control que formamos parte de la función, identificar cuáles son los riesgos asociados a las actividades de control específicas y cómo éstas inciden o provienen de la corrupción. En el caso de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, tenemos algunos temas que sí hemos puesto en conocimiento de las autoridades en los últimos años. Muchos de ellos tienen que ver con la incidencia de grupos interesados o que trabajan en temáticas de construcción sobre las irregularidades que pueden suceder dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, el fenómeno es complejo, es multidimensional, como decía hace un momento, pero mientras pasa el tiempo y las ciudades se vuelven más densas, el espacio útil para construcción va escaseando. En ese sentido, los espacios que cada vez son más difíciles de hallar son generalmente las zonas de riesgo, las zonas en donde no se debería construir. Pero en muchas ocasiones hemos detectado que los municipios de alguna forma autorizan la construcción en esas áreas y un grupo constructor puede tener incidencia en eso. Entonces, tratamos de, con las acciones que nosotros hacemos, poner mucha atención a eso. Por el momento no tenemos evidencia suficiente, porque no es materia de nuestro trabajo,
para, en este caso, controlar los factores que pueden estar relacionados a construcción, pero sí lo tenemos identificado como un riesgo. En otras palabras, bajo una o tras una acción de aprobación irregular, puede haber intereses bastante irregulares de grupos que de alguna manera pueden estar, por ejemplo, sobornando a autoridades dentro de los gobiernos autónomos descentralizados para poder obtener permisos de construcción en áreas irregulares. Entonces, creo que nos coordinamos bien porque bajo las acciones que estamos realizando, tras las acciones que estamos realizando desde la superintendencia, podemos de alguna manera identificar estos permisos irregulares, pararlos de ser el caso de tener esa construcción y poner en evidencia que no está cumpliendo con la normativa vigente. Entonces, lo que buscamos y lo que estamos tratando de conseguir con eso es minimizar ese nivel de riesgo. Creo que las entidades de control tenemos ese deber también. No solamente se trata del cumplimiento normativo, sino con los efectos subsecuentes de ese control normativo. Entonces, si es que en ciudades como Quito, que tienen este tipo de construcciones en su territorio que pueden ser vulnerables para una acción de corrupción, entonces la superintendencia, tras su acción de control, lo que busca justamente es que esto no suceda, que de alguna manera se paren este tipo, o que no sea una posibilidad tan sencilla como lo era antes, sobornar tal vez a funcionarios del municipio para que se apruebe o se emite el permiso de construcción sin que nadie lo controle. En ese sentido, hay un perdedor claro en ese tipo de acciones y obviamente no es el constructor ni el funcionario del municipio que autoriza la construcción del bien, sino la ciudadanía. En algunas ocasiones ustedes habrán visto en noticias varios barrios que se construyeron de forma regular o irregular en Quito que están sufriendo efectos de tener una construcción en ese tipo de zonas, cuando el municipio ya sabía que esas zonas podrían complicar o tener efectos en la vida de los ciudadanos. Entonces, creo que es una pregunta un poco complicada, pero lo que intentamos desde las superintendencias es justamente bajo nuestras acciones de control y haciéndolas bien, haciéndolas de forma técnica, no política y de forma adecuada, buscar que este tipo de acciones se identifiquen a tiempo, se paren a tiempo y tras ese control pues se impida o se dificulte el trabajo de acciones irregulares que puedan estar incidiendo en esos permisos. Gracias. En la zona norte del país existen nuevas urbanizaciones. ¿A qué conducta responde esto? ¿El suelo es apto para construir o para cultivar? Cada gobierno autónomo descentralizado tiene por atribución su autonomía. El gobierno autónomo descentralizado debe planificarse en función de sus requerimientos, en función de lo que quiera la ciudadanía, de lo que la ciudadanía demande. Hemos visto con preocupación que la participación ciudadana no se involucra en los procesos de ordenamiento territorial. Hemos visto con preocupación ese tipo de situaciones y hemos puesto en conocimiento, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana para trabajar con ellos en mejorar la participación de los ciudadanos, pero generalmente lo que sucede es que los ciudadanos no estamos enterados de lo que sucede en nuestro territorio. O si les preguntaría a ustedes cuáles son las zonas de expansión autorizadas en Quito para expansión urbana, muy poco de nosotros tenemos conocimiento de eso. ¿Dónde está planificando Quito para construir los siguientes años? Es difícil saberlo. Lo que buscamos con la superintendencia a través de nuestros geoportales y a través de los talleres de capacitación es que la ciudadanía conozca en dónde están esos sectores y también tenga conocimiento antes de adquirir un terreno. En ese sentido, creo que es importante conocer que nosotros como superintendencia no incidimos dentro de la planificación autónoma del GAD. No le decimos al GAD qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer o cómo tiene que planificar. Lo que estamos abocados a hacer es más bien buscar que el GAD maneje esa autonomía en cumplimiento de la ley. Eso es sumamente importante y creo que es lo que marca la diferencia en todo lo que hemos visto en esta tarde. Buscamos que el GAD se desarrolle autónomamente pero cumpliendo con la ley en el sentido de que, por ejemplo, la ley prevé, como les comentaba en la presentación, que se siga un proceso bastante bien definido a la hora de cambiar el uso de suelo de rural a urbano. También la ley prevé en varias de sus acápites que la planificación se realice de forma organizada y orgánica y que las categorías que usan los gobiernos autónomos descentralizados
sean homogéneas. Imagínense ustedes que lo que estamos intentando también al consolidar los datos en el geoportal de la planificación es que podamos a nivel nacional con un solo clic saber cuál es la extensión de las zonas, por ejemplo, destinadas a protección natural. Pero si es que no lo hacemos de forma orgánica, si es que no cumplimos con la ley, si creemos que por nuestra autonomía podemos inventar categorías o hacer las cosas a nuestra manera, vamos a tener problemas como país. Todo país, incluso los que se manejan de forma autonómica, necesitamos trabajar con cumplimiento normativo. En ese sentido, esto para hacer un antecedente a responder la pregunta, pero lo que se busca, lo que la ciudadanía debe estar muy atenta, es a la información que se tiene. Los municipios deben seguir un proceso para, por ejemplo, determinar un área de expansión urbana. Si es que no lo hacen, si es que yo estoy consciente o tengo información que me permite saber que el municipio no está siguiendo un proceso regular, pues se debe comunicar con la superintendencia a través de una denuncia. Nosotros tenemos mecanismos de priorización, pero este tipo de acciones casi siempre son priorizadas en el sentido de que están afectando directamente la vida de quizás decenas o centenas de familias. Entonces lo que buscamos es, mediante una acción de control, determinar si es que el GAD está siguiendo la normativa. En muchas ocasiones identificamos que sí es así. En otras ocasiones podemos llegar a un proceso de sanción. Entonces, nosotros no somos el ente rector de ordenamiento territorial, nosotros somos el ente de control del ordenamiento territorial. A nivel nacional, el Estado debe dar la normativa y debe dar digamos, los ejes en donde va a planificar su gobierno en cuanto a territorio en los siguientes años, pero los GADs deben actuar en consecuencia. Nosotros verificamos el cumplimiento de la ley, pero tampoco le podemos decir al gobierno que planifique, cómo va a gestionar su plan de gobierno. Lo que hacemos es asegurarnos de que la planificación gubernamental y seccional se enmarque en la ley. Gracias. ¿Eso es todo? Muchas gracias, señor superintendente, por sus respuestas claras y por compartir con la ciudadanía el trabajo que realiza esta institución. También agradecemos a todas las personas que han formulado sus preguntas y comentarios de manera presencial y virtual. En honor al tiempo, las demás preguntas serán atendidas mediante el informe de rendición de cuentas 2024, que estará disponible próximamente en los canales oficiales de esta institución. En nombre de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, agradecemos la participación de la ciudadanía que nos acompañó a través de esta transmisión en vivo. Con quienes están presentes, continuaremos con las mesas de trabajo donde podrán evaluar la gestión y presentar propuestas para su mejora. Al finalizar, esta superintendencia consolidará los aportes recibidos y formalizará los acuerdos y compromisos alcanzados. La SOT reitera su compromiso de continuar con los más altos estándares de control en ejercicio de sus atribuciones. Buenos días.